Bueno, dando comienzo a esta presentación sobre los discos duros, específicamente sobre su funcionamiento y su clasificación, soy Moisés Ávila y esta es mi presentación. Bueno, comenzando con los discos duros, podemos apreciar que este es específicamente un HDD, un Hard Drive Disk. Podemos ver por sus pines que tiene acá que es un disco duro SATA. Bueno, comenzaremos hablando sobre qué es un disco duro, las interfaces del disco duro, los HDD y los SSD, los discos duros, el funcionamiento de los discos duros y los principales fabricantes de estos. Bueno, ¿qué es un disco duro? Un disco duro es un dispositivo de almacenamiento no volátil. Este emplea un sistema de grabación magnética para almacenar y recuperar archivos digitales. Bueno, como conocemos, este es un disco duro que todo ordenador posee, todo computador. Es lo principal donde se almacenan nuestros archivos, ya sean de programa o archivos que nosotros hemos descargado para almacenar, ¿verdad? Las interfaces del disco duro. Existen los IDE, SATA y los SCSI, que veremos a continuación. La interfaz de los discos duros, comenzando por la interfaz IDE, es la más utilizada de la historia de la PC y claro, esta se da a entender que por la mayoría de las personas, conocedores o no conocedores, esta es la más conocida, claro. Adelante miraremos porque es la más conocida. Gran parte de su circuito se encuentra en el propio disco, haciendo que la compatibilidad esté casi garantizada. Claro, la mayoría de los PCs, ya sean antiguos por decirlo así, que son los que más se usan, lo que las personas más usan hoy en día, los PCs, la reconocen por su fajita. Entonces la mayoría de las PCs son compatibles con esa misma. Transmite los datos bastantes bits en 16, pero claro, esto a diferencia del SATA, este transmite una velocidad muy baja. Ahora entrando con la interfaz SATA, la interfaz SATA reduce los 16 bits a 1 bit, pero transmitiendo a velocidades muy altas, 1,5 y ya una velocidad más alta que es entre 3 y 6. Entrando sobre la interfaz SCSI, que esta es, por decirlo así, la menos conocida, está claro. Esta es una interfaz que fue creada para los equipos de gama media alta, ya que es bastante avanzada, entonces por eso es más cara. Y pues no es tan reconocida, ya sea por IDE y SATA. Entonces, esos son los principales interfaces de los discos duros. Entrando a tono sobre las dos interfaces más conocidas, claro, aportando al SCSI. La interfaz IDE es reconocida ya que posee estos conectores de fajita, por decirlo así. Entonces, la interfaz IDE se reconoce fácilmente por su fajita. Y ya la interfaz SATA se reconoce ya que se conecta por medio de, o por decirlo así, un conector más reducido. Entonces, esa es la diferencia. La interfaz IDE es una faja ancha y la interfaz SATA es por unos pines, una fajita más delgada, decirlo así. Los HDD y los SSD. Este es un debate que se da actualmente, ya que los HDD son la unidad de almacenamiento más importante y más grande del ordenador, que los HDD son los que poseen los principales ordenadores. Es el disco duro que todo ordenador trae normalmente y donde se almacena, claro, posee su almacenamiento, 500 teras, eso ya es lo más alto, por decirlo así. Pero claro, la mayoría viene en 250 gigas, una tera, así. Entrando a los SSD, esta ya es un tipo de disco duro pues actualizado. Es uno que se usa bastante ya en la comunidad gamer o los principales, los gamers, ya que este disco duro provee
una velocidad de arranque de la PC y transferencia de archivos una velocidad alta, lo cual es lo que se busca actualmente, la velocidad de los archivos a la velocidad que pueden trabajar las personas y buscando efectividad. Y esa es la diferencia. Los HDD son los hard drive disks, que son los que traen la mayoría de las PCs, lo normal. Y ya claro, los SSD son estos, que son discos de estado sólido, que son los que personas usan para buscar velocidad, una mejor eficiencia del equipo. Entonces, buscando velocidad, esas características son los que usan los SSD. Claro, comparando precios, el SSD tiene un precio mayor al HDD. Claro, haciendo una comparación, hay una gran diferencia en el arranque, la velocidad, transferencia de archivos, todas esas cosas. Pero claro, el precio. Bueno, el funcionamiento mecánico y el funcionamiento lógico de los discos duros. El funcionamiento mecánico. Dentro de la caja metálica del disco duro, que es el compartimiento del disco duro, se protegen los componentes internos de la sociedad. Se encuentran las cabezas de lectura, que estas son las responsables de la lectura y la escritura de datos en los discos. Se mueven hacia adentro o fuera para leer tanto las zonas interiores como exteriores del disco, sin tocarlo cuando éste gira a toda velocidad. Entonces no es un impedimento a la velocidad que esté girando el funcionamiento del disco duro. El movimiento de las cabezas es controlado por una placa de circuito conocida como la placa lógica. Esta realiza variaciones de tensión que hacen que el brazo actuador mueva las cabezas de lectura y escritura a lo largo de la superficie. Es la que controla el movimiento de las cabezas de lectura y de escritura. Y los discos es donde los datos son almacenados y leídos. Están elaborados de compuestos de vidrio. Representan los valores de un bit de información, ya sea un 0 o un 1. El funcionamiento lógico. Este es cuando se lee o se escribe un archivo en el sistema operativo. Ordena al controlador, al driver del disco duro, que mueva las cabezas de lectura y de escritura a la tabla de asignación de archivos, a la FAT, ya sea para determinar en qué clúster del disco comienza un archivo ya existente. Un clúster es la porción donde se almacenan los datos. Un archivo puede estar compuesto por varios clústeres que puede estar almacenado en varios lugares del disco. Y hablando de lo anterior, el controlador es un elemento que contiene las instrucciones necesarias para manejar un dispositivo periférico específico, en este caso del disco duro. Es el driver del disco duro. Y claro, enfatizando las tablas de asignación de archivos, estas permiten saber los sectores del disco que están libres para escribir nuevos archivos, donde se van a enviar, por decirlo así, los archivos. Y los principales fabricantes de los discos duros, los reconocidos, por decirlo así, en este caso son Seagate y Toshiba, pero están también Western Digital, Hitachi y Maxtor, que Maxtor pertenece a Seagate. En fin, esto fue la presentación de los discos duros, un pequeño tutorial enfatizando sobre el funcionamiento y su clasificación. Gracias.